Hola, soy Saúl Lencina, cocinero. Hace 8 años me enamoré de Misiones y me vine a vivir acá maravillado por la tierra colorada. Soy el dueño de un pequeño restaurante junto a mi esposa, socia y compañera, Ángeles, en el que trabajamos exclusivamente con producción local, frutas del monte, yuyos y hongos que recolectamos nosotros mismos, entre muchas otras cosas. Nuestra carta cambia cada 3 meses, adaptándose a los que nos da la tierra. Tenemos una pequeña huerta 100% orgánica. Dedico muchas horas a investigar y aprender sobre la biodiversidad que ofrece Misiones. Actualmente trabajo con 7 clases de hongos, más de 15 frutas nativas, pepinitos silvestres, ajíes de monte, entre tantas otras cosas que fui descubriendo en esta tierra. Regional para mí es consumo interno. Mientras que la materia prima crezca en Misiones, estamos defendiendo a nuestra gente y nuestros sabores. La selección de la materia prima fue en base a productos típicos de la alimentación del pueblo guaraní. Pescados de río, frutos del monte, zapallo, maíz y hongos. Elegimos piraña, que es un pescado clásico entre los pescadores locales, pero que no se suele comercializar. En este caso lo ahumamos en yerba mate y diferentes clases de yuyos locales, como por ejemplo burrito y cedrón. Entre los frutos del monte elegimos tomate de árbol, porque es el que tenemos en plena temporada y es de nuestra propia huerta. La espuma de mandioca la hicimos con una mandioca fermentada durante 20 días en agua. El maíz fue cocinado en agua con cal. Esa técnica se llama nixtamalización, clásico para hacer las típicas tortillas mexicanas de la cultura azteca. El hongo que utilizamos es un hongo nativo llamado Macrocybes titans. En el plato buscamos representar sabores típicos de nuestra región. Los pescados, lo dulce y crocante del maíz, las frutas del monte, las diferentes clases de hierbas que tenemos, la mandioca, un plato equilibrado en cuanto a el amargo del humo con lo dulce de las frutas, la parte terrosa del hongo y la mandioca, en un equilibrio perfecto con las hierbas que le dan un toque fresco y sutil para cerrar un plato armonioso y bien misionero.